Hola, ¿cómo están? Quisiera recordar algunos momentos intensos que viví con mi ex suegra Denise, que acaba de morir de un infarto con 81 años en Lima. El primer capítulo, o la primera gran pelea, o la primera gran batalla entre ella y yo, ocurrió cuando su hija menor, Sandra, quien vivía conmigo en Washington, D.C., y que estudiaba ciencias políticas en la Universidad de Georgetown, quedó embarazada. Embarazada de mí. No fue ni por parte de Sandra ni por mi parte un embarazo planeado. Fue, por tanto, un embarazo accidental. Denise, la madre de Sandra, todavía no era mi suegra, no nos habíamos casado Sandra y yo, vivía, claro, en Lima con su esposo, con el señor Keckling. Y ella estaba profundamente disgustada con esta noticia. Ella quería que Sandra no tuviera una hija conmigo. De hecho, ella quería que Sandra terminara conmigo. Entonces ella hizo todo cuanto pudo, desde lejos, pero también viajando a Washington, para que Sandra interrumpiera su embarazo. Pero Sandra fue extraordinariamente valiente y dijo: no, yo quiero ser mamá y yo no quiero abortar. Y yo no fui para nada valiente. Yo fui muy cobarde, muy egoísta. Y yo le decía a Sandra: mira, yo quiero ser un escritor, estoy escribiendo mi primera novela, no es el momento para ser padres, quizá más adelante, pero ahora tú no has terminado tu maestría, yo no he publicado mi novela. Entonces Sandra estaba literalmente sola contra el mundo, ¿no? Pues su mamá quería que interrumpiera el embarazo y porque yo no la apoyaba de una manera entusiasta para que ella fuese mamá. Esta fue la primera gran batalla que libré con Denise, porque Denise me pidió que yo me fuera, que dejara a Sandra. Me dijo: si tú te vas, si tú la dejas, si ella comprende que tú ya no eres su pareja, entonces más probablemente va a abortar. Y yo le dije a Denise: no, yo no me voy a ir, yo no la voy a dejar. Y si ella quiere ser mamá, yo voy a estar a su lado. Voy a estar a su lado en el parto. Y estuve a su lado en el parto. Y me quedé a su lado hasta que ella se graduó de Georgetown. Estoy hablando del año 93. Agosto. Nació Camila. Qué momento tan feliz. Para todos, para Sandra, para Denise y para mí. Increíblemente, de todos sus nietos, quizá Camila fue la engreída de Denise. Se adoraban, ¿no? Y Denise estaba muy, muy orgullosa de los grandes éxitos académicos, intelectuales de Camila. ¿Cómo es la vida que tiene esas ironías, no? La segunda gran batalla que libramos Denise y yo ocurrió al año siguiente, porque ya Sandra y yo nos habíamos casado en las Cortes de Washington, D.C., y ya había nacido Camila. Entonces yo anuncié que había conseguido un editor, la editorial Seix Barral, en Barcelona, España, para publicar No se lo digas a nadie. Y entonces Denise se puso en modo guerrero, se puso en campaña para tratar de disuadirme de publicar esa novela. No la había leído. Sandra la había leído en diagonal, Sandra le había contado los chismes a su mamá, y entonces Sandra y su mamá no querían que saliera esa novela porque temían que ocurriera lo que después ocurrió, y es que la novela fue muy escandalosa
en el Perú. Entonces Denise se fue a la guerra conmigo, cuestionó que yo quisiera ser un escritor, me dijo que si yo quería ser escritor iba a ser pobre toda mi vida, y me dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. Me dijo: si tú publicas ese libro no vas a ver nunca más a tu hija. No le hice caso. Publiqué la novela y, por supuesto, eso no dañó mi relación con mi hija mayor. Incluso probablemente mejoró mi relación con ella. Porque la novela me permitió ser, o comenzar a ser, el pobre hombrecillo que yo soñaba con ser. O sea, un escritor, o un aprendiz de escritor, o un escribidor. Pero no me rendí. No quemé la novela como quería mi suegra entonces. En el altar de las reputaciones, del honor, del prestigio familiar. Oh, qué horror, qué va a pensar la gente. Estoy casado con una mujer, soy padre de una hija y estoy contando en una novela autobiográfica que muy probablemente soy bisexual. Así que esa segunda batalla también la perdió la señora Denise, mi suegra entonces. Perdió la batalla de mi hija mayor y perdió la batalla de la novela. Luego Sandra se graduó y yo no quise ir a la graduación. Sandra me pidió que fuera. Quizá debí ir, ¿no? Porque yo le había ayudado mucho en sus estudios, en la maestría, yo le hacía los trabajos, los papers, las investigaciones. A mí me encantaba. Pero yo, al saber que iban a estar ahí mi suegra Denise y su esposo Keklin, pensé, no, prefiero no estar. Y no estuve. Y entonces Denise telefónicamente me insultó y me dijo cosas horribles, me dijo groserías irreproducibles. Me mandó a los quintos infiernos, porque yo no quise estar en la graduación de su hija menor Sandra. Entonces luego ocurrió otra batalla que ella libró, porque ella siempre estaba peleando, ¿no? Siempre estaba conspirando. Graduada su hija menor Sandra, y siendo ya mamá Sandra, de Camila, de Camilita, Denise le dijo a Sandra que tenían que volver a Lima, a vivir en Lima. Pero a Sandra le ofrecían un buen trabajo en Washington, D.C. Uno de sus profesores de la universidad, Michael Shifter, le ofrecía un trabajo perfecto para Sandra. Ella se había graduado en ciencias políticas y era un trabajo en un instituto de investigaciones políticas, ¿no? En un think tank. Y Sandra solo tenía que decirle sí a Shifter, que además era un gran tipo. Pero claro, en ese caso Sandra tenía que decirle no a su mamá. No quiero volver a Lima, no quiero volver a vivir en tu casa en Lima, y quiero quedarme aquí, y quiero trabajar aquí, y mis disculpas, pero no me regreso a Lima. Y en medio estaba yo, entonces yo le decía, no te vayas a Lima, tenemos una hija. Había salido mi novela, había bastante escándalo en Lima, alrededor de la novela, las habladurías, los chismes, los cotilleos, ¿no es cierto? Entonces yo le dije, no te vuelvas a Lima, vámonos a Miami. Y en Miami voy a reanudar mi carrera en la televisión, me van a pagar bien, te aseguro que voy a tener éxito. Aquí en Washington yo solo puedo vivir como escritor, pero no voy a ganar mucha plata publicando novelas. Y en Miami podríamos darnos una vida mejor, así que la convencí. Y nos mudamos a Miami. Esa batalla entonces también la perdió la mamá de Sandra, Denise, que ahora ha fallecido, que en paz descanse. Sandra no se mudó a Lima, no todavía. 2 o 3 años después, viviendo aquí en Miami, y yo haciendo programas de televisión con bastante éxito y ganando un dinerito, viviendo muy cómodamente, ya había nacido nuestra segunda hija Paola, que nació aquí en el Mercy, en Miami. Yo le dije a Sandra, no sé, tal vez fui demasiado egoísta, le dije que yo quería separarme.
que yo quería vivir solo, pero cerquita de ellas. Pero quería vivir solo porque quería permitirme ciertas exploraciones, ciertas aventuras, ciertas curiosidades respecto de mi identidad sexual. Dicho de otra manera, quería buscar el amor en un hombre, porque no era plenamente feliz viviendo el amor con Sandra. Perdón si soy demasiado franco, pero así fueron las cosas. Fui egoísta, ¿no? A veces pienso debí quedarme con Sandra y con las dos niñas y esperar a ver si surgía esa oportunidad, esa aventura, esa exploración, ¿no? Pero a Sandra le sentó fatal que yo le dijera esto y me dijo, bueno, si nos vamos a separar, yo me regreso a Lima. Sandra habló con Denise y Denise le dijo, te regresas inmediatamente a Lima. Si Jaime no quiere vivir contigo, y eso que yo le había dicho a Sandra, yo te mantengo, yo te pago todo. Y vivimos a 2 o 3 cuadras. Nos vemos todos los días. Pero me das esa pequeña libertad, ese pequeño espacio de libertad que yo estoy necesitando para estar mejor, para estar bien, para respirar tranquilo, para seguir adelante en mi carrera como periodista y escritor. Pero Sandra no me quiso dar esa libertad, o no se quiso ella dar esa libertad, ¿verdad? Y no se quedó en Miami. Yo creo que fue un gran error. Y esa batalla entonces sí le ganó su mamá, Denise, mi ex suegra. Cuando Sandra regresa a Lima con 2 hijas, ya nos habíamos divorciado, o estábamos en proceso de. Entonces venía aquí a Miami, se quedaba en mi casa, por supuesto. Asistíamos juntos a los cursos de divorcio los fines de semana, porque te daban unos cursillos, unas clases, ¿no? Puesto que teníamos 2 hijas, éramos padres de 2 hijas, pero en ese momento Sandra decidió rendirse, darle la razón a su madre, que me odiaba, y mudarse a Lima a casa de su madre. Y ahí se quedó 15 años. No se quedó en Washington y pudo hacerlo, no se quedó aquí y tuvo la oportunidad de hacerlo. Dejó de creer en mí, se dio cuenta de que yo era un amante errático, inconstante, y se fue a Lima con nuestras 2 hijas, lo cual a mí me cambió la vida porque me obligó a ir a Lima absolutamente todos los meses, ¿no? Y entonces, ya la última o la penúltima batalla que yo libré con Denise, que ahora ha fallecido, fue la batalla de los libros, ¿no? De mi carrera como escritor. Ya su hija estaba divorciada de mí. Sin embargo, a veces todavía hacíamos el amor, no sé si les ha ocurrido a ustedes, pero a veces las parejas se separan o se divorcian y de pronto hay un chispazo y hacen el amor, ¿no? Y es casi mejor que antes, ¿no? Ocurría de vez en cuando. Y Sandra venía de vez en cuando. Y Sandra tenía un novio en Chicago. Entonces venía aquí sola, dejaba a nuestras hijas en Lima y se quedaba en mi casa como amigos, sin acostarnos, y yo le pagaba el viaje para que fuera a Chicago a ver a su novio. Porque eran los tiempos de la dictadura de Fujimori. Y la mamá de Sandra, Denise, y su esposo, Keklin, eran cercanos a esa dictadura. Ahora seguramente él lo negaría, ¿no? Pero eran cercanos. Sobre todo 2 personajes prominentes de esa dictadura. A un señor de apellidos Hoy Guay y a un señor de apellido Pandolfi. Estos eran los señores que iban a la casa de Denise y del esposo de Denise, el señor Keklin, que iban con frecuencia. No solo a la casa, iban al gimnasio de Denise. Denise había construido en su casa un gran gimnasio. Y ahí a las 7:30 de la mañana se ejercitaban estos caballeros que eran ministros de la dictadura de Fujimori. Entonces el hijo de uno de ellos, el hijo del ministro Pandolfi, estaba en Washington estudiando medicina y era el novio medio a escondidas de Sandra, y Sandra iba a visitarlo y yo le pagaba el viaje, o sea que me portaba bien. Pero Denise siempre que me veía me advertía o me amenazaba con que no se te ocurra nunca escribir sobre mí, ¿ok? Tú has escrito sobre tus papás, tus hermanos, tus tíos, tus abuelos, tus amantes, tus novias, pero de mí no vas a escribir. Te prohíbo que escribas de mí. Y si escribes de mí, será el fin, me decía Denise. Y lo mismo la secundaba su esposo Keklin.
Ella era más apasionada, más volcánica. Él, descendiente de austriacos, era más frío, más cerebral, más inescrutable. No podías leerlo tan fácilmente. Era un tipo raro, helado, calculador. Siempre andaba lleno de deudas, siempre había el peligro de que le quitaran este hotel o el otro, o de que Montesinos le quitara su gran casa en los suburbios de Lima, en Camacho, el antiguo vivero Matasango. Y entonces yo, por supuesto, no acaté la prohibición de Denis, ¿no? Y publiqué El huracán lleva tu nombre, creo que esto ya lo he contado, y allí los personajes inspirados vagamente en Denis y en su esposo Kecklin se llaman Bárbara y Peter, ¿no? Y Bárbara y Peter, y Bárbara y Peter, y Bárbara y Peter, ellos leyeron la novela y ellos dijeron, nos ha traicionado, ha roto el pacto de honor que habíamos sellado. Yo no había sellado nada con ellos, ellos me habían amenazado, que era otra cosa, y ha escrito sobre nosotros. Entonces me botaron de su casa, me insultaron, me dijeron nunca más vuelvas por aquí. Fue la última vez que vi a Denis. Y luego he publicado otros libros, ¿no?, en los que también he pensado en ella, ¿no? Por ejemplo, El cojo y el loco. Por ejemplo, hay fragmentitos del Niño terrible y la escritora maldita, donde puede aparecer la mamá de Sandra, ¿no? Una mujer que siempre estaba conspirando, que siempre estaba mirándose en el espejo, que estaba poseída por una gran vanidad, que tenía una comprensible debilidad por el dinero y que por lo tanto siempre quería más belleza y más dinero, ¿no? Y entonces esas fueron mis muchas guerras o mis muchas batallas con la señora, que ahora ha partido, que ahora ya no está. Y ya da igual quién ganó, quién perdió las batallas, ¿no? Tengo la impresión de que ganamos todos, ¿no? Nadie perdió. Ella ganó. ¿Por qué ganó? Bueno, porque su hija menor Sandra le dio dos nietas maravillosas, que son Camila Bailey y Paola Bailey. Ella ganó. Esa fue una victoria absoluta de Sandra, que su mamá Denis pudo disfrutar durante muchos años. Muchos años. ¿Cuántos son muchos años? 30 años, casi 31. Cami nació cuando Denis tenía 50 años, recién cumplidos. Y Denis se ha muerto con 81. O sea que durante 31 años, casi, ha podido disfrutar de Camila y de Paola, ¿no? Todos ganamos. Yo gané porque publiqué mis libros, fui leal a mi vocación y me fui a la guerra con ella y con su esposo. Era inevitable. Ellos podrían haberse ahorrado esa guerra, ¿eh? Ellos podrían haber leído la novela y podrían haberse reído. Podrían haber dicho, oye Jaime, qué divertido esto que has escrito de nosotros, ¿no? Has cambiado esto y lo otro, qué pícaro, qué travieso. Pero finalmente si has creado unos personajes inspirados en nosotros, es porque has estado pensando en nosotros, y entonces finalmente es porque de alguna manera nos quieres todavía, nos recuperas en la ficción, nos das vida y nos das voz. Podrían haber tenido una mirada más sensible, ¿no?, con el arte, con la creación literaria, con la aspiración a que ese libro, esa novela, sea perdurable y acaso inmortal, ¿no? Y entonces pensar, bueno, Jaime, a quien yo tanto odié y a quien tanto hice la guerra, me dio dos nietas maravillosas y además me convirtió en personaje literario en más de un libro. Podrían haberlo visto de esa manera y no de la otra manera, ¿no? La otra manera siempre es más sencilla, porque la otra manera consiste en demonizar al otro, ¿no?, al demonizarlo, ¿no? Le arruinó la vida a mi hija, ¿no? Yo quería que Sandrita saliera con Gonzalo de la Puente, con Ignacio de la Piedra, en cambio salió con y este que era fallado, chueco, torcido, bisexual, le arruinó la vida a mi hija, fue un pésimo padre de mis nietas Camila y Paola,
las escarmentó, las humilló con sus escándalos, sus novelas, sus besos a los hombres, sus novios itinerantes. Pésimo esposo de Sandra, pésimo padre de Cami y Pau, pésimo escritor, unas novelas baratas, de cuarta, de pacotilla, todo mal, así que no lo quiero ver más y lo odio. Esto es más fácil, ¿no? Lo otro, que es mirar los claroscuros de la vida, yo creo que tiene otra densidad, otra sabiduría y otro vuelo, ¿no? Porque es decir, bueno, no nos quisimos, fuimos adversarios, pero me regaló 2 nietas maravillosas y me convirtió en un personaje literario, y entonces ahora que ya no está, vive todavía en algunos de mis libros. Seguimos.